El estrecho de Hormuz ya no está funcionando como siempre. En las últimas horas, el tráfico marítimo ha empezado a cambiar. Según datos de seguimiento de buques y reportes recientes, varios petroleros han reducido su paso por la zona y algunos directamente están desviando rutas. Esto ocurre en el punto por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Y eso significa algo muy claro. No hace falta cerrar Hormuz para empezar una crisis. Y ahora las preguntas claves de hoy. ¿Qué está pasando realmente en esta ruta clave? ¿Por qué algunos barcos siguen pasando y otros ya no? ¿Quién está controlando de verdad el estrecho? Y sobre todo, ¿en qué momento esto deja de ser tensión y se convierte en bloqueo? En este video vas a entender qué ha cambiado en las últimas horas, qué está haciendo Estados Unidos y Irán realmente, porque el tráfico ya no es normal y cómo esto puede afectar directamente al precio del petróleo y a la economía global. No es una sensación. El tráfico en Hormuz está cambiando. En las últimas 24 horas, plataformas de seguimiento marítimo han registrado movimientos irregulares, rutas más largas, barcos ralentizando el paso y menos tránsito en ciertas franjas horarias. Esto no es casualidad, es reacción a riesgo, porque Hormuz no es un paso cualquiera. Cada día circulan por aquí entre 17 y 20 millones de barriles de petróleo. Eso representa aproximadamente una quinta del consumo mundial. Aquí está la clave. Si este punto falla, el impacto no es local, es global. Y ahora mismo el problema no es un cierre oficial, es el cambio de comportamiento. Algunos petroleros siguen pasando, pero bajo condiciones más estrictas. Otros están evitando la zona por completo. Y eso introduce un factor crítico, la incertidumbre. En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su en la zona. Movimientos navales recientes indican un aumento de vigilancia y control en el estrecho, al mismo tiempo que Irán ha reiterado en las últimas horas que tiene capacidad para bloquear el paso si la tensión escala. Dos actores como punto, misma presión. Esto no es estabilidad, esto es equilibrio inestable. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No necesitas cerrar el estrecho para generar una crisis. Basta con que los barcos duden. Porque en el momento en que hay riesgo, suben los seguros, sube el coste del transporte, sube el precio del petróleo. El impacto empieza antes del bloqueo. Y esto ya está pasando. En las últimas horas, analistas del sector energético han empezado a advertir de posibles tensiones en suministro si la situación continúa. No es teoría, es una reacción directa del mercado. Piensa en esto. Un petrolero no se mueve si no hay garantías y si hay riesgo, se encarece. Si se encarece, afecta toda la cadena: energía, transporte, precios. Y eso termina llegando a algo muy simple. Te lo resumo: lo que pagas tú y lo que pago yo. Pero esto no va solo de economía, va de control, porque cuando una ruta estratégica empieza a operar bajo presión, deja de ser un paso libre y se convierte en una herramienta. Y aquí aparece la tensión real. Por un lado, Estados Unidos intenta asegurar el flujo. Por otro, Irán utiliza su posición geográfica como ventaja estratégica. Esto no es un conflicto abierto, pero tampoco es estabilidad. Es algo intermedio y peligroso. Y esto es el punto donde todo cambia, porque cuando una zona clave como Hormuz empieza a mostrar señales de control, deja de ser una amenaza teórica y pasa a ser una posibilidad real. Históricamente, las crisis en rutas estratégicas siguen un patrón: primero tensión, después precisión, después control. Y el siguiente paso suele ser restricción o bloqueo parcial. Ahora mismo estamos justo en esta fase intermedia. No está cerrado, pero tampoco está funcionando con normalidad. Y esto lo que mucha gente no está viendo, porque el titular fácil sería decir todo sigue igual, pero los datos dicen otra cosa. El comportamiento ya ha cambiado y eso es lo importante. Y aquí viene la pregunta incómoda: si el tráfico ya está reaccionando, ¿qué pasa si la tensión sube un poco más? Este tipo de situaciones, los cambios no suelen ser graduales, suelen ser bruscos. Eso nos lleva al punto clave. Hormuz ya no es solo un lugar, es una palanca, una herramienta de presión global. Y ahora mismo está empezando a utilizarse. Pero esto es solo el principio, porque lo que realmente cambia el tablero no es qué está pasando ahora, es lo que puede pasar en el siguiente movimiento. Ahora mismo el impacto no está en titulares grandes. Esto es como reaccionan los mercados. En las últimas horas, el precio del petróleo ha empezado a mostrar señales de tensión ante cualquier movimiento en Hormuz. No es una subida explosiva todavía, pero sí una señal clara. El mercado está atento porque el petróleo funciona con anticipación. No espera que el problema ocurra. Reacciona antes. Si hay riesgo de interrupción, el precio se ajusta. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar cuando una ruta como Hormuz deja de ser predecible. Pero aquí hay algo más importante. No todos los países reaccionan igual. Países altamente dependientes de importaciones energéticas, como muchos en Europa
o Asia son mucho más sensibles a este tipo de cambios. Esto no afecta igual a todos, pero sí afecta a todos, pero sí afecta globalmente, global. Y aquí entra otro factor clave, las aseguradoras marítimas. Una zona que se vuelve inestable, las primas suben y cuando suben, algunos barcos simplemente deja de pasar. Esto ya está pasando antes en el conflicto. Esto ya ha pasado antes en conflictos similares. No hace falta un bloqueo oficial, basta con el coste sea demasiado alto. Y en ese punto, la ruta deja de ser viable. Y aquí es donde el efecto se acelera. Menos barcos, menos oferta. Menos oferta, más presión en precios. Esto cambia todo, porque el impacto ya no es local, se convierte en una cadena global. Pero lo más interesante no está en el petróleo, está en la estrategia, porque controlar Hormuz no es solo bloquear, es decir, cuánto tensar y cuándo relajar. Y esto es lo que convierte este punto en una herramienta. Puede presionar sin disparar, puedes afectar sin declarar guerra. Y eso lo hace mucho más difícil de gestionar. Mientras tanto, el discurso oficial sigue siendo el mismo. Llamadas a la calma, posibilidad de negociación, mensajes de contención. Pero los hechos hablan por sí solos y van en otra dirección. Porque en paralelo a estos mensajes, la presión sigue aumentando, movimientos militares, control estratégico, cambios en el tráfico. Esto no es una desescalada, esto es preparar el terreno para lo que se viene. Y aquí aparece la gran contradicción. Se habla de estabilidad mientras el sistema se vuelve más frágil. Se habla de control mientras aumenta la incertidumbre. Se habla de negociación mientras el riesgo sigue creciendo. Y esto tiene una consecuencia clara. Cuanto más tiempo dura, esta situación más difícil será volver atrás, porque los mercados se ajustan, las rutas cambian y las decisiones se consolidan. Y en este punto ya no hace falta un conflicto abierto, el daño ya está hecho. Pero aquí viene lo importante. Este tipo de situaciones no suelen quedarse estables, o se relajan o escalan. Y ahora mismo todo apunta a que la tensión sigue acumulándose. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué pasaría si el siguiente paso ocurre? Porque el control actual se convierte en restricciones real. El impacto sería inmediato. Y aquí es donde entramos al escenario que nadie quiere, pero que todos están mirando. El momento en el que Hormuz deja de funcionar. Ahora mismo Hormuz no está bloqueado, pero tampoco está funcionando como siempre. Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso, porque no estamos en una situación clara, estamos en una zona gris. Y las zonas grises en geopolítica tienen una característica, son impredecibles. No sabes cuándo cambia todo, no sabes cuándo se rompe el equilibrio, pero cuando pasa, pasa rápido. Porque aquí no hablamos de un conflicto local, hablamos de un punto por el que pasa cerca del 20% del petróleo mundial, una parte clave del suministro energético global. Si esto se altera, el impacto es inmediato. Y no hablamos de semanas, hablamos de horas porque los mercados reaccionan rápido, las decisiones cambian rápido y las consecuencias llegan rápido. Y aquí está la clave que mucha gente no está viendo. El sistema está reaccionando, que no hay titulares grandes, aunque no hay un anuncio oficial, el cambio ya ha empezado. Porque cuando los barcos dudan, cuando las rutas cambian, cuando los costes suben, el problema ya existe. Lo que falta es el remedio. Y esto nos lleva al punto más importante de todo el vídeo. No hace falta que Hormuz se cierre para que el mundo note el impacto. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Y si se cierra? Porque si el siguiente paso ocurre, el escenario cambia completamente. Un bloqueo real e incluso parcial provocaría interrupciones en el suministro, subidas rápidas del precio del petróleo, tensión económica global. Y en este punto te voy a dar otro dato. La Unión Europea, algunos países como por ejemplo España, ya han liberado sus reservas de petróleo de 90 días para todo el país, ¿vale? Es obligatorio, o sea que cada país de la Unión Europea tiene una reserva de petróleo para 90 días. Tú imagínate que seguimos en conflicto, imagínate que siga un mes más o dos más. Imagínate lo que se viene, porque ahora mismo tenemos un mes tan solo de guerra. En este punto ya no hablamos de riesgo, hablamos de una crisis no vista. Y aquí entra el factor más difícil de controlar, la reacción en cadena, porque cuando un punto falla, otros empiezan a tensarse. Más presión en mercados, más incertidumbre en gobiernos, más decisiones aceleradas y menos margen de maniobra. Y este es el verdadero problema. No es solo Hormuz, es lo que Hormuz representa, una línea invisible que sostiene gran parte del sistema global. Y ahora mismo esa línea está bajo presión. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si habrá impacto, sino cuándo y cuánto. Porque esto no va de un titular, va de un cambio de cómo funciona una parte clave del mundo. Y ese cambio ya ha empezado. Hormuz no está cerrado, pero ya no es el mismo. Y cuando algo tan importante deja de funcionar, como siempre
El mundo lo nota, antes o después, pero hay algo aún más importante que no estamos viendo. Mientras todo esto ocurre, se está hablando de negociación y lo que está pasando ahí no encaja con lo que vemos en Hormuz, porque si algo ha quedado claro en las últimas horas es esto: no todo lo que se dice coincide con lo que se está haciendo. Una es teoría y otra es la práctica. Mucha diferencia. Si este contenido te está ayudando a entender lo que está pasando de verdad con información actual, nacional e internacional, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejarme en comentarios qué crees que va a pasar.